¿Qué tal? Si nos ven mejor es porque tenemos una cámara HD en donde puedes comprobar que somos más viejos, más canosos y estamos más desarreglados de lo que vos creías. Pero bueno, preferimos dar la cara y darnos a conocer tal cual somos. La producción mejora semana a semana. Por eso muy probablemente nos veas desnudos en la próxima reunión de taller. Pero es solo para incentivar o para desalentar, según lo que se use. Pero bueno, como en estos epílogos los estamos acostumbrando, es que a recibir otras voces, invitadas, porque a nosotros hace rato que no sabemos más qué decir, pero sí somos muy buenos gestionando gente que tenga cosas para aportar. Y en ese marco, yo creo que ustedes ya están empezando a sospechar la modalidad, ¿no? ¿A quién leímos el viernes pasado, doctor? Me suena en reposeras descalzos Juan Ignacio González. ¿Qué te parece? Bien, entonces el truco de magia debería lograr hacer advenir aquí a Juan González y que yo creo que debe estar allí, tras la puerta. Perfecto. Mirá, viene a hacer gimnasia. Impresionante. Es el momento. Impresionante. Los dejo. Qué maestría, qué sentido de la ubicuidad. Y qué entrada, director de teatro. Qué entrada dramática, ¿no? Vos estuviste muy atento al, ¿cómo es? Al pie, ¿no? Al pie y nosotros hablando de pies, ¿no? En reposeras descalzos. ¿Por qué ese título? Sí, arrancando. Sí, el título viene de uno de los poemas del libro. Sí. Que hace referencia a una escena donde hay dos personas y están en una reposera, en un balcón, descalzos. Hay algo entre la intimidad del balcón, la reposera, y esto de estar descalzos y esta cercanía de los pies y lo que genera dramáticamente esa situación. Entonces un poco decidimos que esa parte del poema abría o daba lugar a lo que iba a pasar en el resto del libro, que tiene que ver con esas situaciones en donde algo se genera y abre lugares que te llaman a investigar, a ver más algo de eso. Tenemos que decir que vos sos director de teatro, sos actor también. Sí. Y pues hablábamos con Mauro, ¿no? Un poco en la previa, charlando de tu obra. Nos interesa, ¿no? Particularmente, ¿qué le aporta, digamos, tu conocimiento, tu saber del arte dramático a tu escritura, ¿no? Y a tu escritura poética, en este caso, ¿no? ¿Cómo lo pensás? ¿Qué te aporta? ¿Desde dónde lo ves? ¿No? Creo que tiene que ver con el lugar desde donde uno se acerca a determinados lenguajes. En un punto, si bien mi punto de partida es el teatro, creo que en todo, en este caso en la escritura, hay un desde donde o un movimiento o algo que me resuena similar. Entonces, que tiene que ver, en el libro se ve, en la obra también un poco, con esto que te decía, con ese primer poema de lugares o determinados vínculos en donde hay situaciones que generan justamente la tensión dramática y uno espera ver cómo se desarrolla o le genera distintas posibilidades, como distintas direcciones. Creo que el teatro me aportó como una mirada más, como te dijera, con una lupa hacia esas situaciones. Algo de ir por la calle y ver una situación donde algo está pasando, pues una discusión de pareja o mismo cuando pasas por una ventana y ves una casa y hay una señora ahí medio como en la sombra. Esos lugares, preguntarse qué más hay, ¿no? ¿Qué está pasando ahí o cuántas direcciones genera esa situación, que es algo que a mí me interesa mucho en el teatro, en este caso en cuanto a las relaciones entre los actores, ¿no? Que no termine de cerrarse el sentido, sino justamente que lo abra.
Y un poco también en el libro pasa lo mismo, con situaciones quizás más de la experiencia mía vivida o con algunas cosas que he visto también. Para la escritura un poco me baso en esas cosas. En este libro, más que nada en la experiencia vivida. ¿Querés leer este poema que justamente es el que estaba mencionando? Dice, en un balcón ella le lleva unos años y están sentados en reposeras descalzos. Sus pies piden permiso para esquivarse. Hablan de lo difícil que es dejar de fumar cuando se tiene una cena con amigos. Interesante, ¿no? Cómo ese piden permiso para esquivarse está como sugiriendo un montón de situaciones, ¿no? Que el lector también lo invita a completar, a imaginarse, a pensar, ¿no? Sí. Y que también me parecía, digamos, de esa puntual experiencia que sucedió, después uno le mueve algunas cosas, también creo que resuena en muchas otras personas, ¿no? Uno se vuelve a preguntar cuándo estuvo descalzo con alguien, qué pasó, como, ¿no? Sí, ¿no? Todo ese mundo que también me parece que es universal en un punto. Entonces, como desde algo particular abre a algo que en realidad nos pasa a todos, eso, que te tocaste el pie con otra persona, en este caso era una mujer y encima más grande. Claro. Y era como, y que había algo ahí, Claro. algo medio prohibido y algo que se estaba dando, una cosa muy extraña, Ajá. que entonces, bueno, nada, me quedó ahí resonando y después de alguna manera lo empecé a bajar. Y sí, ese piden permiso para esquivarse es como, bueno, todo lo que está pasando en una simple, en una situación donde dos personas están fumando en un balcón descalzo, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, tiene todo eso otro también. Sí. ¿Cómo fue que vos fuiste, digamos, cómo lo escribiste el libro? En el sentido de, se te empezó a ocurrir, empezaste a escribir algunos poemas, después los fuiste juntando. ¿Cómo fue el proceso creativo, no? Sí. Y después. Sí, sí. Un poco fue así, digamos, mi proceso de escritura tiene que ver con esto, con determinadas experiencias que viví, en donde algo me movilizó o algo me resonó, y entonces trato de en algún momento cercano, 1 o 2 días, escribir algo sobre eso. A veces son un par de palabras, a veces es la situación puntual. Como dejar en el papel Como una semilla, claro, y una semilla que algo me movió, entonces digo, bueno, está, estas 2 personas en un balcón descalzos, por ejemplo. Y trato de que no pase mucho, a los días y eso, trato de desarrollar la idea. Bien. Sí, por la situación, lo que sea. Y después, tiempo después, lo vuelvo a agarrar. En este caso había escrito, bueno, varias situaciones que me fueron pasando, que me fueron resonando, las desarrollaba y tiempo después les di una leída a todas y bueno, fui moviendo algunas cosas. Posteriormente, cuando se empezó a pensar la idea del libro, las volví a agarrar, los volví a leer, también le di alguna vuelta y bueno, después vino todo un último proceso que fue con Mauro, donde volvimos a agarrar todos los textos, los volvimos a pensar y de alguna manera algo también fue variando. Dejaste poemas afuera, incluiste otros en el proceso que por ahí no habías pensado que entraban. ¿Cómo fue? Sí, dejé algunos poemas afuera, fueron entrando al final algunos más, que también eso fue un desafío, como de retomar algunos que yo pensaba que eran más estantes y finalmente entraban, y dejar afuera algunos que quizás eran para mí más significativos y me daba cuenta que no tanto. Y también de ver algunos vicios a la hora de escribir su buenísimo con Mauro, que uno empieza a ver en la escritura algunas cosas que tienen que ver más con algún tipo de vicio de la escritura y no algo que el poema está pidiendo. Eso me parecía como... Según entendible, ¿una pizza o dos? Dos pizzas. Pues, es muy interesante esto. ¿Nos puedes dar como algún ejemplo de, si te acordás, ¿no? De cosas que empezaste a notar de tu escritura y a limpiar o a había reformular?
algo que se repetía constantemente, que yo pensaba que era una particularidad, que si bien está en el libro un poco, pero estaba exagerada, que era siempre terminar con un remate. Ajá. Y en dejar una línea, una interlínea, ¿no? Entonces como un desarrollo, un espacio y un remate. Y había algo de eso que algunos textos sí los pedía y era interesante, pero otros quizás era más importante el desarrollo, o quizás no era tan relevante que se deslice un final, Claro. o quizás cerraba la idea más que abrir muchas otras. Ese fue un punto clave. Como empezaste a modificarlo, Sí, ¿no? sí. Después también me abrió la posibilidad, en un momento hablamos con Mauro, bueno, como hay algo particular del libro que son textos cortos, y cómo sería, bueno, empezar a escribir textos largos. Entonces, además de la experiencia del libro y de todo eso que estamos hablando, bueno, me dio una iniciativa de decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo contar esas cosas que me pasan o que veo, de una manera más larga, desarrollada? Lo más desarrollado. Entonces también ese fue otro... Y después con cosas como los que, no sé, algunas particularidades de palabras que uno usa mucho. Ajá. Y que después quizás el libro no lo pide. Claro. Entonces te das cuenta que, bueno, es algo de tu manera de escribir, pero que puede quedar por fuera y el libro crecer. Que es algo que me pasaba, te digo, con la obra. Ahora la vio un maestro mío que estudió en el mar y me decía también que, bueno, que estaba en un muy buen momento y lugar la obra, pero también la podía seguir hacer creciendo. Y que entonces estar atento más más a lo que pedía la obra ahora que a mis caprichos o a mis lugares de, bueno, tiene que estar así, mis obsesiones, estructural, que se entienda esto. Entonces está bueno cuando algo de la obra teatral o poética en este caso empieza a pedirte para moverlo, para hacerlo crecer, para que sea más interesante. Eso también me... Interesante, ¿no? Como también la mirada de los otros nos va haciendo pensar la propia escritura, ¿no? Pensarla, reformularla, cambiar cosas, reubicarla. Y después también el efecto, el resultado que, ¿no? que eso lleva al lector. Por ejemplo, otra de las cosas que hablábamos con Mauro, ¿no? De que el estilo es un estilo bastante como ascético, no recargado, ¿no? Hay un trabajo de cortar, ¿no? Dejar un poco como lo más importante, ¿no? Y no quedarse o regodearse en las palabras, ¿no? Y a la vez, una de las cosas que poníamos, ¿no? en estas como claves o consignas de lectura que le dejamos a talleristas, y en esta cuestión de los finales, justamente me llama la atención, hablas de esto del remate, ¿no? Que en muchos de los finales, al contrario, parece como que se va desarmando el poema, ¿no? Como que va perdiendo, ¿no? su espesor, haciéndose casi etéreo, ¿no? Porque justamente lo más fuerte estuvo o en el medio, ¿no? O en la imagen con la que comienza, y después como que se va más diluyendo al final, ¿no? Como también dejándole una cosa más así tranquila y liviana al lector, sin ese remate que es clásico. Por ahí es más una estructura más teatral, ¿no? La del remate o la de la última escena, ¿no? Sí, o clásico, digamos, claro, de un cuento, ¿no? Totalmente. Un poco, bueno, yendo al principio de lo que comentabas, a mí me pasa como en la vida también, que lo recargado a veces me parece de más. Claro. Entonces es una cuestión de que me pasa en todos los ámbitos. La austeridad, estamos hablando de eso. Entonces un poco estoy atento a eso. Pero bueno, como te decía también antes, es un desafío, bueno, ahora como recargarlo un poco en otra etapa, hacerlo más barroco, más recargado, y ver qué pasa, o más desarrollado. Esto por un lado, y después de los finales, algo que decíamos, sí, también una idea mía de, bueno, de que el remate, como decís, es algo clásico y que genera cierta como cambio, pero también
nos dimos cuenta, me daba cuenta que también cierra sentido, digamos. Claro, Quizás claro. dejarlo reposar, bueno, ahí abre algo, ¿no? En donde, o que se va diluyendo y va generando distintas posibilidades. O no jugar siempre la misma estrategia en todo lo final, claro, ¿no? Como exactamente. porque cuando el lector prevé es feliz, pero cuando prevé demasiado se aburre, Sí, claro. marearlo un poco ahí. Darle variedad en los procedimientos y además esto, ¿no? No quedarse atado por ahí o a una estructura o a una forma particular, sino también ir viendo qué es lo que te demanda cada texto, cada poema o obra teatral o cuento, lo que uno esté trabajando, pero que hay algo propio, ¿no? que aparece o que uno hace aparecer y que después te va, si uno lo va siguiendo en su forma, Bueno, te termina va complementando, exacto. te termina dando como más material. Ujú. Y además divirtiendo, me parece que uno cuando genera de distintos lugares hay algo más lógico y más Totalmente, totalmente. Otra cosa que también, ¿no? Anotamos como para fijarse, ¿no? En tu libro, en tu poética, que tienen más que ver con la parte temática o digamos, de las imágenes que aparecen, ¿no? Hay toda una cuestión vinculada con el amor, el desamor, digamos, ¿no? El amor no concretado o que está ahí por concretarse, ¿no? Hay muchas imágenes vinculadas con lo amoroso, también algunas vinculadas con la memoria, ¿no? Con el barrio, es muy fuerte también lo espacial, ¿no? Como que vos vas construyendo escenarios en los que aparecen imágenes, personas, objetos, ¿no? Como que todo eso va armando un mundo, ¿no? Y un mundo muy porteño también. Sí, Muy porteño del siglo XXI. Total, sí, algo de esto, bueno, fueron lugares en donde, desde donde me sigo apoyando y tomando material, algo del barrio, bueno, ahora es porteño porque estoy en capital, pero también del conurbano, sí, lugares donde, y también los espacios, pensaba, bueno, hace poco leí La política del espacio, y lo vengo pensando en algunos proyectos que me genera mucho, me genera preguntas en cómo se vincula uno, en tanto artista, escritor, lo que sea, con los lugares de pertenencia. ¿Cuánto influye a la hora de escribir, a la hora de desarrollar una actividad? Entonces, de alguna manera siempre me parece que el espacio está vinculándose con la situación. Y eso es muy teatral, digamos. Totalmente. Además del otro, donde se está generando algo vincularmente y hay que estar atento, el espacio termina determinando la situación, digamos, y acá, en vez de que sea esta habitación, sería de, no sé, de 1 metro, bueno, nos generaría, claro, sí, con calor, digamos, de otro lugar. Entonces creo que a la hora de estas situaciones que cuento, que desarrollo ahí, el espacio está muy vinculado, lo mismo que el amor y el desamor, que también fueron, hoy siguen siendo lugares desde donde me generan cosas, me resuenan cosas, entonces me parecían, bueno, que eran los lugares de donde podía contar algo y que me siguen moviendo, digamos. Y bueno, entonces aparecen de alguna manera ahí. Dale, yo te sigo haciendo. Dale, no, me quedo. Este es, mira, una pequeña trilogía. Ah, bien. Dice, me acuesto, olor en mi sábana, inhalo profundo. Me acuesto, olor en mi sábana, una mancha de rubor. Me acuesto, olor en mi sábana, cierro los ojos, un ruido de llaves, la puerta se abre, silencio, se vuelve a cerrar. Se oyen pasos alejarse y bajar la escalera. Y el otro dice, mientras el mundo se va a pique, los árboles siguen creciendo.
Hay una atmósfera que va creando, ¿no? En la construcción de esas imágenes hay una voz poética que está como describiendo algunos elementos del escenario, ¿no? Que tienen que ver con la pérdida, con la ausencia, ¿no? Con cierta intriga de qué va a pasar, ¿no? Y realmente es dolor y es difícil, ¿no? Uno siempre habla de esto, de lo interesante que es construir una atmósfera, un clima que lo lleve al lector a cierto estado emocional, ¿no? Y bueno, vos con estos 4 o 5 elementos ya estás plantándole todos los datos al lector para que se haga la cabeza, ¿no? En esa escena. Sí. Y evidentemente también se identifique, como vos decís, ¿no? Como que uno en algún lugar pasó por algo parecido, semejante, cercano, ¿no? Y también, en ese sentido, que también lo comentábamos con Mauro, ¿no? Cómo se vinculan con el tango y con esta dimensión casi metafísica o filosófica del tango, ¿no? Muy de las grandes preguntas, ¿no? Bueno, ¿hacia dónde vamos? Si podemos estar acompañados o terminamos solos, ¿no? Este tipo de cosas que tienen que ver con cierta filosofía, ¿no? De vivir, ¿no? Sí, con las relaciones, bueno, con los vínculos, pero a mí me encanta el tango también, y hay algo, me decían esto y me hace pensar, y que, claro, hay algo de eso que, como decía antes, que me resuena, que me sigue interesando y dando curiosidad, hay algo de la curiosidad en esto, bueno, hasta cuándo uno está acompañado, hasta cuándo sin caer en lugares tan generales, ¿no? Por eso desde lo particular a lo general, pero ahora lo pienso como, bueno, hasta cuándo uno está enamorado en el sentido de la situación puntual, ¿no? Lo general por ahí me pierdo. Sí. Pero bueno, termina viendo algo de eso, quizás. Sí. Sí, en esta imagen, ¿no? De los árboles que siguen, digamos, creciendo mientras todo se va a pique, ¿no? Como hay esto, como también, ¿no? Poder pintar esa sensación casi de resignación o de derrota, ¿no? Sí. Pero a la vez con algo que sigue, ¿no? Que llega con la vida, ¿no? Como lugares contradictorios, ¿no? Sí, como en la contradicción también genera una ambigüedad o distintas posibilidades, pero algo queda ahí resonando. Ese texto me genera algo bueno, que tiene que ver con la naturaleza, que también es un mundo que me interesa mucho, del río, ¿no? Del reposo del río y los lugares, bueno, que en algún punto el árbol también se puede ver en el árbol en este caso. Y que es desde otro lugar también, porque pensaba en el texto anterior que leímos y eso que me decías, y que tiene algo más cinematográfico para mí de capítulo, que me parecía divertido, y el que está al lado, ahora que me leer los dos, es como lo contrario, es algo puntual, bueno, que abre esto más, que te deja pensando. Y que por ahí puede ser una verdad muy relativa, pero yo creo que si encontrás la particularidad de eso, te empieza a despertar, bueno, claro, no sé, esta forma de decirlo es interesante también, porque por ahí no sé bueno, cada uno tendrá su verdad y su pensamiento sobre la vida y qué sé yo, en el momento que estamos, pero me parecía que ahí había algo particular en esa forma de contarlo, me salió así, digamos, después lo pienso, ahora que lo leemos. Sí, justamente esto que decís, ¿no? La forma como la importancia que tiene, ¿no? En el poema, Mauro muchas veces cita esta idea, ¿no? ¿Cómo era la forma de contenido sedimentado?
estoy tratando de... Bueno, creo que era eso. Cómo vas trabajando el corte de verso, ¿no? Destacando ciertas palabras, cómo vas trabajando el ritmo también, ¿no? En tus poemas a través del corte de verso y en 2, 3 líneas pintás una imagen y no te da temor, digamos, el espacio, ¿no? El aire, ¿no? Eso también, el silencio, trabajo con el silencio, ¿no? Que uno cuando está leyendo, bueno, puede hacer una pausa, pero cuando lo ves gráficamente, ¿no? En la página en blanco, ¿no? Fíjense, hay 3 líneas en la página en blanco, ¿no? Hay todo un trabajo con el silencio, con el aire, ¿no? Sí. Que también te lleva como lector a una situación más de reflexión, de pausa, ¿no? De tomártelo tranquilo. Sí. Sí, y como nunca le tuve miedo a eso, por ahí es desde donde vengo, y que no sé, en algún punto no es algo que no sé, que me genere algún tipo de duda o tal, no, me parece que es por ahí, todo lo contrario, a veces los textos que leo cuando ya es un poema muy largo, no así, bueno, me gusta mucho también leer novelas, pero en los poemas es muy largo, como que me tengo que hacer después está buenísimo, quizás es una nueva etapa donde estoy también descubriendo en eso un montón de cosas, pero me da más miedo repetirme, me da más como bueno, cerrar sentido, que es algo que hablaba mucho, y en ese y ahí es como, bueno, no sé, sí, es una particularidad que está mucho en el libro también, de, de algo que tiene que ver con la síntesis, con los ceros y con el espacio, ¿sabes? En este caso el espacio para el lector, pero tiene que ver con el espacio vinculado de situación, claro. Bueno, si hay espacio, hay un lugar donde me puedo acomodar y ver y darme lugar a que eso entre. Algo así. Bien. Bueno, vamos a despedirnos por ahora hasta el epílogo y ahí cerramos con Juan y con sus poemas en reposeras.